Cambios fisiológicos del embarazo. Durante la gestación normal ocurren cambios hormonales y metabólicos en respuesta al aumento de la demanda de nutrientes del feto y de la madre. Dichos cambios incluyen el incremento secuencial del nivel circulante de distintas hormonas, tales como los estrógenos, prolactina, lactógeno placentario, progesterona y cortisol, entre otras. En conjunto, estos cambios hormonales y metabólicos modifican la homeostasis materna. En primer lugar, debemos recordar las variaciones fisiológicas que ocurren durante el ciclo sexual femenino, ya que ellas nos permitirán comprender la fisiología del inicio del embarazo. Hacia la mitad del ciclo normal se produce una elevación paulatina de los niveles de estradiol por estímulo de las gonadotrofinas, principalmente la FSH. Cuando los niveles de estradiol superan un determinado umbral, se produce el pico de LH, que es el responsable de la posterior ovulación. Este fenómeno es de vital importancia ya que se libera el ovocito materno de los ovarios hacia las trompas de falopio. Paralelamente, los estrógenos y progesterona han ido preparando el endometrio para la posterior implantación. Si durante el periodo fértil de la mujer se produce la llegada del espermatozoide viable a la trompa de falopio, puede producirse la concepción. El blastocisto formado se implanta luego en el endometrio que ha sido transformado en deciduo por efecto de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo. Comienza a formarse entonces la placenta que libera gonadotrofina coriónica humana, la cual mantiene al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo continúa secretando progesterona, que es fundamental para el embarazo hasta aproximadamente la semana 8. En este gráfico se observan las variaciones hormonales que se producen en una mujer en la que ha ocurrido la concepción, observándose que luego de presentarse la ovulación comienzan a aumentar los niveles de progesterona y estrógenos en forma paulatina, manteniéndose las gonadotrofinas LH y FSH en niveles bajos. En este gráfico se observan las variaciones de los niveles de hormonas antes mencionadas correlacionándolo con el desarrollo de la unidad fetoplacentaria. La placenta es un órgano de vital importancia para el embarazo, no solo por su rol en el intercambio materno-fetal, sino también por la secreción hormonal que producen. Este órgano secreta principalmente gonadotrofina coriónica humana, quien se encarga de mantener al cuerpo lúteo durante el primer trimestre. Por otro lado, secreta estrógenos y progesterona, que como sabemos son esenciales para mantener un embarazo normal. Debemos recordar siempre que la placenta es un órgano endocrino fundamental y que hacia el final del embarazo, los niveles de estrógeno, progesterona y gonadotrofina coriónica humana disminuyen en forma abrupta coincidiendo con el inicio del parto. La gonadotrofina coriónica humana es una glicoproteína formada por dos unidades, su unidad alfa y su unidad beta. La alfa es común a la TSH, FSH y LH, y la beta, que es diferente, es la que se estudia habitualmente en los test de embarazo. Esta hormona predomina en el primer trimestre de embarazo, haciendo su pico entre la semana 8 y 12 de gestación. Durante esta etapa, estimula el cuerpo lúteo para la secreción de estrógenos y progesterona. Luego, estas hormonas son producidas por la placenta y por lo tanto no dependen del estímulo de la gonadotrofina coriónica humana. Por su similitud con la TSH, tiene cierta acción estimuladora de la glándula tiroides. El lactógeno placentario es una proteína similar a la GH y a la prolactina. Produce un aumento de la resistencia a la insulina, generando hiperglucemia
o diabetes en pacientes predispuestas. Su secreción va aumentando a lo largo de la gestación y presenta una relación directa con el tamaño placentario, por lo cual puede ser utilizada como un índice de estado placentario. La esteroidogénesis placentaria tiene lugar en el sincicio trofoblasto y la síntesis y secreción de estrógenos y progesterona aumentan durante el embarazo a medida que aumenta la masa trofoblástica. La placenta no expresa factor esteroidogénico 1, un factor de transcripción que es un importante regulador de los genes implicados en la síntesis de hormonas esteroideas a nivel del adrenal y las gónadas. Por otro lado, el trofoblasto carece de varias enzimas necesarias para la producción de nuevo de estrógenos y progesterona, y por lo tanto depende de precursores tanto de origen materno como fetal. Esta dependencia ha llevado al concepto de la unidad materno-fetal placentaria. La placenta no puede sintetizar esteroides de nuevo y requiere del sustrato colesterol del feto o de la madre. En el gráfico podemos observar cómo el colesterol utilizado en la placenta proviene tanto de la sangre materna como de la sangre fetal. Su utilización a nivel de la placenta puede dar origen a la progesterona y al estriol, dos hormonas fundamentales durante el embarazo. Los estrógenos son producidos en el cuerpo amarillo por estímulo de la gonadotrofina coriónica humana producida a nivel de la placenta. La placenta carece de 17-hidroxilasa para sintetizar estradiol, por lo que utiliza sulfato de dihidroepiandrosterona de origen suprarrenal, tanto materno como fetal como precursor. Los estrógenos estimularán el desarrollo ductal de la mama, el crecimiento del miometrio y contribuirán con el agrandamiento de los genitales externos. Por otro lado, producen relajación y ablandamiento de los ligamentos pelvianos. Respecto del estriol, resulta ser un índice importante de vitalidad fetal cuando se evalúa en la orina materna. Su descenso brusco indica sufrimiento fetal. La progesterona es producida por la placenta a partir de la sexta semana y reemplaza a la producida por el cuerpo amarillo en la semana 12. Durante las 2 primeras semanas estimula a las glándulas del endometrio y tubáricas a secretar sustancias nutritivas para el cigoto. Luego de la implantación, estimula la desidualización del endometrio, sobre el cual el embrión se mantiene y nutre hasta el establecimiento de la circulación placentaria. Por otro lado, tiene la capacidad de reducir la motilidad uterina y presenta una acción inmunosupresora, lo que evita el rechazo del tejido embrionario fetal. A nivel de la mama, estimula el desarrollo acinar, complementando el desarrollo ductal estimulado por los estrógenos. Cambios en el metabolismo de hidratos de carbono. A partir de la séptima semana de embarazo, comienza el aumento de la insulinoresistencia fisiológica del embarazo, que llega a su máxima expresión en el tercer trimestre y que se produce por un mecanismo posreceptor alterando la vía de señalización con la consecuente disminución de la captación de glucosa. La insulinoresistencia fisiológica induce un aumento de la demanda de la secreción de insulina y por lo tanto una mayor carga de trabajo para las células beta maternas. Ocurren cambios morfológicos en el páncreas materno con hipertrofia e hiperplasia de la célula beta, indicando una adaptación del páncreas a los cambios metabólicos. Si existiera una disminución de la capacidad secretora de dichas células, no se podrá compensar el estado de insulinoresistencia y se desarrollará diabetes gestacional. En el embarazo normal, la célula beta responde a la resistencia insulínica aumentando su secreción. Mantiene de esta manera la glucemia dentro de los límites normales. Cuando el estado de resistencia insulínica se combina con una reducción de la capacidad secretora de la célula beta preexistente, se instala la diabetes gestacional, lo cual sucede generalmente a partir de la semana 20 de gestación. Se define diabetes gestacional como cualquier grado de intolerancia a los hidratos de carbono que comienza o se diagnostica durante el embarazo. Los criterios diagnósticos
para la Sociedad Argentina de Diabetes son la presencia de una glucemia en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro en 2 ocasiones, o la presencia de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con un valor mayor o igual a 140 miligramos por decilitro a las 2 horas de la infusión de glucosa en una ocasión. El algoritmo propuesto por la Sociedad Argentina de Diabetes establece que debería realizarse una glucemia en ayunas frente a cualquier primera consulta obstétrica. Si el valor arrojado por este estudio fuera mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, debería repetirse la muestra a los 7 días. Si este valor fuera mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, se llegaría al diagnóstico de diabetes gestacional. En caso de que la segunda muestra arrojara un valor menor a 100 miligramos por decilitro, debería realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa, la cual, si fuera mayor a 140 miligramos por decilitro a las 2 horas de la infusión, daría el diagnóstico de diabetes gestacional. En caso de que la primera muestra hubiera arrojado un valor menor a 100 miligramos por decilitro, debería realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 de embarazo, coincidiendo con el periodo de mayor insulinoresistencia. Si este valor fuera mayor a 140 miligramos por decilitro, estaríamos frente a diabetes gestacional nuevamente. Si el valor fuera menor a 140 miligramos por decilitro, podría descartarse la diabetes gestacional. Fisiología tiroidea y embarazo. El embarazo representa una prueba de esfuerzo para la tiroides materna. La glándula aumenta de tamaño entre un 10 a un 40%. La TSH y la gonotrofina coriónica humana son glicoproteínas y comparten la subunidad alfa, lo que les da cierta homología estructural. La gonotrofina coriónica humana, al estar en concentraciones muy elevadas, actúa como un agonista débil del receptor de TSH. Produce un aumento leve de T4 y T3 libres, normalizando hacia la semana 20. Por feedback negativo, las hormonas tiroides generan una ligera disminución de la TSH. Por lo tanto, la gonotrofina coriónica humana y la TSH se correlacionan en forma inversa durante el embarazo, mientras que la gonotrofina coriónica humana va aumentando en la primera semana, la TSH sufre un descenso. Luego, hacia el segundo trimestre, la gonotrofina coriónica humana comienza su descenso, haciendo lo opuesto la TSH. El incremento de estrógenos maternos produce un aumento de la TBG que se produce en forma gradual, llegando a un máximo a las 20 semanas y retornando a los niveles normales entre la cuarta y la sexta semana por parto. Existen hormonas tiroideas unidas a TBG y otras en forma libre. En el embarazo hay un aumento de TBG, lo que produce un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas para cubrir los sitios de unión a TBG. La hormona libre se mantiene prácticamente igual, lo que aumenta es la fracción total. Por esto, en el embarazo medimos siempre la hormona libre. En el siguiente gráfico se resumen los cambios fisiológicos que se producen en el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo durante el embarazo. Se observa la producción de estrógenos por parte de la placenta, lo que estimula la producción de TBG. Esto lleva a un aumento de la hormona tiroide total, manteniéndose la hormona libre dentro de sus valores normales o levemente aumentados. Por otro lado, la placenta produce también gonotrofina coriónica humana, que por su similitud estructural con la TSH puede estimular la glándula tiroides para la formación de hormona tiroidea. Modificaciones hipofisaриas en el embarazo. Los estrógenos producidos por la placenta estimulan la secreción de prolactina por parte de la adenohipófisis.
generando así una hiperprolactinemia fisiológica. Además de las hormonas previamente mencionadas, la placenta secreta hormona de crecimiento, la cual produce un aumento del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 o IGF-1. Esto conlleva una inhibición de la secreción hipofisiaria de GH, pero con un aumento de los niveles circulantes de hormona de crecimiento y de IGF-1, ya que la GH placentaria no puede diferenciarle en el dosaje de la GH materna. A nivel del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, los cambios son un poco más complejos. Por un lado, la placenta produce CRH y ACTH, lo cual aumenta la producción de cortisol materno e inhibe la producción de CRH y ACTH a nivel hipotalámico y hipofisiario materno. Por otro lado, los estrógenos producen un aumento de los niveles de proteína transportadora de cortisol o CBG, que al fijar más cortisol produce un aumento mayor de los niveles de cortisol totales, tal como sucede con el eje tiroideo. Tales cambios se reflejan en análisis de laboratorio como un incremento de los niveles de CRH y ACTH a expensas de la secreción placentaria y de los niveles de cortisol total y libre en sangre y orina. En esta tabla se resumen las modificaciones mencionadas a nivel de la adenohipófisis. Como se puede ver, la evaluación hormonal resulta un poco más compleja en algunos casos. Por último, en referencia a la neurohipófisis, la placenta produce la enzima vasopresinasa, que degrada a la vasopresina o a la ADH, pudiendo producir una diabetes insípida transitoria durante el embarazo. Como conclusión, en la gestación se produce un incremento de la demanda de ciertas hormonas. Si existe una disminución de la capacidad secretora de una determinada glándula previo al embarazo, esta puede ser exacerbada por los cambios fisiológicos y generar una deficiencia hormonal. El embarazo es un estado de gran vulnerabilidad. Es fundamental conocer los cambios fisiológicos producidos para poder alertar de alguna deficiencia hormonal.